Un saludo cordial, hermanos y hermanas, bienvenidos a este programa de la verdad profética. Un momento de reflexión, un momento con usted, un momento aquí de crecimiento y de, ¿por qué no?, agradecimiento. Llegar a esta hora indiscutiblemente es una bendición. Sé que ustedes están muy contentos, agradecidos al Señor por tener el privilegio de llegar a estas horas de la semana, del día santo, del momento de poder nuevamente conectar las baterías de manera directa. Y estoy seguro que usted lo está empezando a hacer. Así que bienvenidos a este programa. Vamos a iniciar y vamos a pedir al Señor que nos acompañe. Así que aquellos que están disponibles, vamos a arrodillarnos y pedir esa bendición que creemos por fe el Señor nos va a proveer. Oremos. Padre nuestro, muchísimas gracias por este momento. Muchas gracias por que hemos vivido una semana más y por tu misericordia, tu gracia, por Cristo Jesús nuestro Salvador, hemos podido vivir, Señor. Gracias por las bendiciones, gracias por las victorias, gracias por habernos ayudado en los momentos más difíciles. Gracias porque en el nombre de Cristo Jesús hemos y recibimos el perdón de nuestros pecados. Gracias, oh Dios, bendice a tu pueblo. Permite que tengamos un encuentro contigo, un encuentro verdadero, honesto, sincero. Podamos volver a reconectarnos con esa batería espiritual divina, con nuestro Dios. Ven, Señor, y acompáñanos. Bendícenos. Que tu palabra pueda llegar a lo más profundo de nuestro ser. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema de hoy
se titula Paganos otra vez. ¿Cómo podemos nosotros paganizarnos nuevamente? ¿Cómo es que muchos, siendo cristianos, en realidad somos paganos? En el libro Fe y Obras, voy a leer en la página 18 un pensamiento y dice así: la luz que he recibido de Dios coloca este importante tema más allá de todo interrogante en mi mente. La justificación es enteramente por gracia y no se consigue por ninguna obra que el hombre caído pueda realizar. Así que el hombre caído no puede realizar ninguna obra para favorecerse el amor, la bendición de Dios. Pero ¿por qué es que podemos ser cristianos y a la misma vez tener el nombre de paganos? El pagano está esclavizado al pecado. El pagano está esclavizado a la incredulidad. El pagano no entiende a Dios, la salvación, la gracia, la fe, la justificación. No entiende la voluntad del cielo. Entonces la pregunta es, ¿nosotros somos verdaderamente cristianos o paganos? Entendemos el proceso de la salvación, entendemos cuando dice el libro de Efesios 2:8, dice claramente de que esto no es de nosotros, sino es algo dado por fe a través de la gracia. ¿Cuántos de nosotros de verdad entendemos el proceso y el papel de la gracia de Dios en nosotros? Ojalá que podamos tomarnos unos segundos, minutos, horas, qué sé yo, y poder analizar cómo es que nosotros nos venimos a encontrar con el Señor. Venimos y decimos: Señor, mira, te voy a traer todos mis dones, ofrendas, diezmos, mi buen carácter, comportamiento, hábitos, conocimiento. Te voy a traer todos mis títulos. O vendremos al Señor y le diremos: Señor, vengo tal y cómo estoy, y cómo soy, y cómo me encuentro. Yo no puedo. No puedo. He intentado, pero no puedo. Pero tú dices que este asunto es por gracia. Entonces ayúdame a ejercerla, a aceptarla, a vivirla, a experimentarla. Quiero vivir en ella. Pero la pregunta es, ¿cómo vivir en ella? ¿Esclavos o libres? En otras palabras, ¿la gracia permite que uno viva como uno quiere? ¿O permite venir al Señor como uno está? Son dos cosas diferentes. Es cierto, usted puede venir a mi casa desnudo, sin zapatos, hambriento, etcétera, etcétera, y lo recibimos. Pero bueno, lo vamos a vestir, le vamos a dar de comer, le vamos a dar sus zapatos. ¿Quiere decir que ahora usted puede seguir desnudo en mi casa, sin zapatos y hambriento? Puede, si quiere, pero no debe. Porque ahora no tiene excusa, ahora tiene lo que no tenía. Vamos al libro de Gálatas. Hoy vamos a analizar un versículo. Estamos en la serie del libro de Gálatas. Gálatas capítulo 4. Hoy vamos a ver el versículo 8. Un breve tema, pero oportuno como siempre. Apto para llevarnos a la reflexión espiritual, a la reflexión con nosotros mismos, a encontrarnos y verdaderamente decir: el yo está vivo en mí, el yo sigue existiendo, sigo comiendo y bebiendo como antes.
necesito de Dios, necesito un cambio, necesito a Dios. Libro de Gálatas capítulo 4, vamos a leer el versículo 8. Versículo 8 dice así: antes, en otro tiempo, en el pasado, no conociendo a Dios, servías, eras esclavo a los que por naturaleza no son dioses. Vuelvo a leer el versículo, bien importante. Está hablando del pasado y del presente. Le está hablando a los Gálatas, le está hablando el apóstol Pablo a gente que supuestamente comprendía la gracia, comprendía la fe, comprendía lo que era tener una relación con Dios, pero lamentablemente se les tenía que recordar lo que eran en el pasado y lo que debieran de ser en el presente. Cuando leemos Gálatas, bien podríamos decir los cristianos de hoy, los cristianos modernos, los que dicen ser pueblo de Dios, los que decimos ser hijos de Dios, los que decimos ser la iglesia del Señor hoy, es sinónimo de los Gálatas. Y el versículo dice: antes, en otro tiempo, en el pasado, no conociendo a Dios, servíais, eras esclavo a los que por naturaleza no son dioses. Esto nos trae a la historia de los egipcios. Ellos no conocían a Dios, y todo el que no conoce a Dios tiene dioses, otro Dios al cual están sometidos, sea de piedra, de madera, sea de conocimiento, de títulos, sea en el aire, tienen otros dioses. Tenemos allá a los filisteos, a los madianitas, tenemos a los palestinos, a los cananeos. Todos estos que desconocían de Dios tenían otros dioses. Vamos, pongámoslo de otra manera. Cuando uno no conoce a Dios, todo lo demás que gobierna nuestro ser, desde un punto religioso, o desde un punto económico, o desde un punto hogareño, o desde un punto social, todo lo que llame o tenga nuestra prioridad son dioses. Y una de las cosas que los paganos o gentiles tienen como prioridad son sus dioses. En el caso de los egipcios, el mejor de los ejemplos, es claro, ellos tenían dioses. Hasta que se enfrentaron con el Dios verdadero. Pero, ¿qué pasaba con el pueblo de Israel cuando perdía de vista al único Dios? ¿Qué ocurría? Se volvían igual que los paganos. Empezaban a adorar otros dioses. Empezaban a formar y a construir a sus ídolos. Empezaban a seguir el mismo camino de los gentiles, de los paganos. Aplicado a nosotros, hermanos, el momento que nos separamos de Dios, nos volvemos paganos otras veces. Nos volvemos incrédulos, idólatras, caídos, gentiles. Porque por naturaleza nosotros tenemos la capacidad y esa atracción, ese lineamiento, esa inclinación natural de adorar, de servir,
de someternos, de buscar, de gustar. Y cuando uno se aleja de Dios, otras cosas, otros dioses ocupan el lugar de Dios. Solamente una persona madura, inteligente, apta en el Señor, llena del Espíritu, puede discernir cuando adora a un Dios, sirve a un Dios, vive por un Dios, el Dios verdadero, o se vuelve como cualquier otro pagano sirviendo a otros dioses. El pastor Waggoner, en el mensaje de 1888 de la justificación por la fe, un mensaje excelentísimo, divino, poderoso. En el folleto, el libro, las buenas nuevas del libro de Gálatas por el pastor Waggoner, nos comenta sobre lo que estamos leyendo aquí y dice así. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, dijo: sabéis que cuando erais gentiles, otra vez el pasado, erais llevados a los ídolos mudos. Esto el pastor Waggoner lo citó de 1 Corintios 12:2. Por favor, abra su Biblia, lea este versículo y subráyelo, póngalo junto con Gálatas 4:8. Está diciendo lo mismo, solo que ahora le está hablando a los corintios. Recuerden que los Gálatas habían dejado el verdadero evangelio y por lo tanto el verdadero Dios. Ahora este asunto de la circuncisión y sus leyes y sus normas y la manera en que querían aprobar o aplicar el evangelio, se habían vuelto otros dioses y de esa manera esclavos al paganismo, a la incredulidad, a la discusión, a la desunión, a los pleitos, a los chismes. ¿Y qué pasó con los corintios? Lo mismo. Uno se juntaba con la mujer de su hermano, se metía con la mujer de su padre, el padre se metía con la esposa de su hijo. Era una Sodoma terrible entre los corintios. La inmoralidad gobernaba y lo más triste es que llegó a introducirse o a gobernar otra vez entre los corintios cristianos. Y en ese sentido viene Pablo y les dice, 1 Corintios 12:2, sabéis que cuando erais gentiles, erais llevados a los ídolos mudos. Entonces dice el pastor Waggoner, dice, lo mismo había sucedido con los Gálatas. Y hoy Miguel Martín les dice, lo mismo está ocurriendo con nosotros los cristianos. Lo mismo está ocurriendo hoy con nosotros los que profesamos ser el pueblo de Dios. Lo mismo está ocurriendo hoy con lo que conocemos como el pueblo, los hijos, la iglesia de Dios, la iglesia adventista del séptimo día. Ocurrió con los corintios, ocurrió con los gálatas, está ocurriendo con nosotros. ¿Será que usted y yo nos hemos desviado del verdadero Dios? ¿Será que dentro de la iglesia y dentro del título cristianismo nosotros nos hemos vuelto a paganizar? El pueblo de Israel, cada vez que ignoraba a Dios, ¿a qué iba? A adorar ídolos, a adorar otros dioses, a los Baales. Hermanos, si esto puede ocurrir con nosotros, dentro de la misma iglesia, dentro de nuestro propio hogar, dentro de nuestro propio ministerio, dentro de nuestro propio entendimiento, podemos llegar a ser los Aarones modernos que mientras unos están buscando a Dios y consagrándose para recibir su revelación, en este caso sus leyes, sus mandatos, sus normas, su palabra, como ocurrió con Moisés y Josué, allá abajo en el valle había fiesta, había alegría, había una comodidad satisfactoria espiritual, por decirlo así, y dijeron, bueno, estos hombres que fueron allá a saber cuándo van a bajar, pero nosotros queremos seguir con la moda, con la nueva era, con la religión de esta época. Queremos hacer las cosas diferentes.
vamos a hacer nuestro propio Dios. Y lo vamos a hacer de lo mejor que tenemos. Lo mismo que hizo Caín, lo vinieron a hacer en el becerro de oro. Hoy día nosotros tenemos esa tendencia de dejar al verdadero Dios, su verdadera palabra, quiere decir que hay falso Dios, hay falsa palabra, el verdadero evangelio, quiere decir que hay falso evangelio. Y sí, hermanos, seguir en la iglesia como que nada pasa. Oh, hermanos, dice aquí el pastor Wagner, los corintios, dice, fueron amonestados que en un tiempo ellos eran gentiles y adoraban a ídolos mudos. Y volvieron a ese sendero. Y luego dice, lo mismo había sucedido con los Gálatas. A ellos les dijo el apóstol, cuando no conocías a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, que para ellos eran dioses. A nosotros podría confirmarse que servíamos o servimos a dioses que no son dioses. La universidad, el dinero, el orgullo, el marido, los nietos, la esposa. ¿Cuál es tu Dios? ¿Cuál es mi Dios? ¿Estamos esclavos a lo que no es el verdadero Dios? La carne, los ojos, la codicia, la envidia, los celos, la ira, el coraje, el disgusto, la amargura, la intolerancia. ¿O estamos inclinados, alineados, caminando, sirviendo, adorando al único y Dios verdadero? Cuando Gálatas 4:8 se escribió porque los Gálatas habían dejado al verdadero Dios, habían dejado el verdadero evangelio, se habían alejado del mensaje de Dios. Seguían profesando ser Dios, seguían profesando seguir a Dios. Seguían profesando ser cristianos, seguían profesando ser el pueblo de Dios, pero con sus dioses. Y sabían que muchos decimos, no, yo no tengo a ningún otro como Dios, solo Dios. Yo aquí, yo allá, y yo en el medio, y yo en todo, y yo. Es cierto, ellos no ven tele, ellos no comen esto, ellos no hacen lo otro, pero su Dios son ellos mismos, el yo. Así que tienen otro Dios que no es Dios. Hermanos y hermanas, no están oyendo este tema por casualidad. Nosotros individualmente podemos volvernos nuestro propio Dios cuando nos alejamos de Dios. Nuestros títulos, nuestras pobrezas, nuestras amarguras, nuestra posición social, nuestros conceptos, nuestros pecados, nuestras debilidades se pueden volver nuestros dioses, y casi siempre eso reina cuando dejamos de fijar los ojos en Cristo, los ojos en Dios. ¿Quién es tu Dios? ¿Somos cristianos de verdad o paganos otra vez? Lo mismo había sucedido con los Gálatas. A ellos se les dijo, cuando no conocías a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Los Gálatas habían sido paganos, adoradores de ídolos y esclavos de las supersticiones más degradantes. Queridos hermanos, solamente el cielo, y les tengo muy malas noticias, buenas y malas. Si nosotros llegamos a salvarnos, todos los pecados degradantes
y escondidos al público, pero confesados al Señor y arrepentidos y reformados, quedarán por la eternidad, primero escondidos, luego borrados por Cristo. O sea, nadie más que Cristo y los que estén involucrados en el juicio lo sabrán. Y usted y yo, si nos salvamos, salvados. Esas son las buenas noticias. Pero si Pablo, tanto a los Corintios como a los Gálatas, y el pastor Waggoner nos dice aquí en el mensaje de 1888, el mensaje de la justificación por la fe, nos dice de que ellos cometían pecados degradantes, ¿qué de nosotros hoy? Si llegamos a perdernos, fuimos pastores, fuimos laicos, fuimos obreros, fuimos cristianos muy de grande reputación, muy reconocidos, muy respetados porque oramos muchos, damos diezmo, apoyamos, somos los primeros en hacer donaciones y ante todo es buena cara. Claro, buena cara de cristiano, ¿verdad? Pero en el cielo, un sinnúmero de desvíos, de desobediencia, de degradación moral, espiritual y quién sabe de qué. Todo eso que Dios sí sabe de nosotros, si llegamos a perdernos, estas son las malas. En el juicio final, en el juicio ejecutivo, se le dará a conocer a todos por qué nos va a destruir por la eternidad el Señor. Así que si yo tendría que escoger entre uno y el otro, pues escojo la salvación. Aparte que es lo que debiéramos de escoger, hermanos. No solo seremos perdonados, cubiertos y borrado todo lo que hemos hecho. Pero si llegamos a perdernos, le digo hoy que todo lo que ha llegado a ser su Dios o dioses, por más degradante y escondido, por más que lo haya usted tratado de tapar, va a salir a la luz. Y yo no quiero estar allí. Así que evaluémonos, hermanos. ¿Cuál es nuestra condición hoy día? ¿Tenemos un Dios o tenemos dioses? ¿Estamos libres por gracia o hemos vuelto a caer en la esclavitud? Cada quien debe contestar a esa pregunta. Estoy leyendo en las Buenas Nuevas del libro de Gálatas, página 110, página 111, versión libro, ya que hay otras versiones. Y dice aquí: esta esclavitud, la de tener otros dioses, es la misma de la que se habla en el capítulo precedente. Ellos estaban encerrados bajo la ley. Se trata de la misma esclavitud en la que se encuentran todos los inconversos. Pues en el segundo y tercer capítulo de Romanos se nos dice: no hay diferencia por cuanto todos pecaron. Así que estar siguiendo otros dioses, estar esclavizados, es sinónimo de estar inconversos. Es sinónimo de no estar convertidos. Es sinónimo de no estar con Dios y Dios en nosotros. Es sinónimo de estar lejos de lo que es la verdadera salvación, el verdadero camino. Y de eso habla Romanos, cuando dice: no hay diferencia por cuanto todos pecaron. Los mismos judíos que no conocieron a Dios, los judíos que hoy podrían ser los adventistas, los cristianos, los que hablamos de verdad presente, los judíos que no conocieron a Dios por experiencia personal, estaban en esa esclavitud, la esclavitud del pecado. La verdad es de que yo no sé cómo hay gente que tiene tiempo para estar viendo si otros están bien o mal con Dios.
Llevo años, hermanos, más de la mitad de mi vida dedicado a la prédica de la palabra. Y cuanto más viejo me pongo, cuanto más maduro, me doy cuenta que apenas si tengo tiempo, apenas si puedo evaluarme, examinarme, preguntarme, asegurarme de que esté buscando a Dios, de que viva en su gracia, que entienda el proceso de la justificación por la fe, que viva en obediencia, que salga de la esclavitud del paganismo, del pecado, de la iniquidad, para mantenerme en ese sendero único y verdadero, el aceptable que es en Cristo, un camino de consagración, de obediencia, de muerte al yo. Leí hace unos minutos en mi reflexión personal con mi esposa. Leíamos un poema cristiano que dice: el que sigue a Dios se para encima de su orgullo. Repito, el que sigue a Dios, el que verdaderamente quiere salvarse, el que verdaderamente se asegura de no seguir siendo un pagano, se para encima de su orgullo, encima del yo, encima de esos deseos y pensamientos e inclinaciones que sabemos que lo hacíamos solo cuando éramos paganos. Hermanos, tiene que haber una revolución mental, psicológica, de concepto en nosotros. Tenemos que sacudirnos y decir: Señor, ¿qué pasa conmigo? Yo soy tu hijo, soy un cristiano. Esto no puede seguir. Esto no puedo seguir practicando. Esto no es aceptable. Debo condenarlo, debo pisotearlo, debo reprenderlo, debo quitarlo, debo correr. No soy el mismo de ayer. No quiero ser el mismo de ayer. No voy a ser el mismo de ayer, porque soy tu hijo. De otra manera, hermanos, nos estamos engañando y perdiendo el tiempo realmente en el cristianismo, en la religión, en la iglesia, porque al final nos vamos a perder y nuestra película entera se la van a pasar a todo el universo. Esclavos. Los judíos estaban esclavos. Los judíos, el pueblo de Dios. Dice San Juan 8:34. Todo aquel que comete pecado, le dijo Jesús a los judíos, es esclavo del pecado. 1 Juan 3:8 dice: el que practica el pecado. Si decirle a usted que es pagano es mucho, bueno, escúchele a Jesús, él lo dijo más claro. El que practica el pecado es del diablo. 1 Juan 3:8. Esto sí que es una reflexión, hermanos, una reflexión increíble, poderosa para llevarnos a evaluarnos, a reflexionar, a meditar. ¿Qué más les podría decir hoy? ¿Qué más para hacerles ver que necesitamos asegurarnos de que no estamos dentro de la iglesia, dentro del cristianismo, y seguir siendo paganos, tener otros dioses, esclavos? Tenemos que evaluarnos y asegurarnos de no estar como los judíos, esclavos al pecado. 1 Corintios 10:20 dice: lo que los gentiles sacrifican o hacen, a los demonios los sacrifican y no a Dios. ¿Está seguro que su negocio, su hogar, su esposa, sus nietos, su escuela, su religión, su iglesia, su título, su respeto a alguien es para Dios? ¿Es por Dios? ¿Para la honra y gloria de Dios?
¿O es igual que los gentiles que sacrifican, presentan, aman, protegen, pelean? Y lo que hacen, lo hacen por los demonios. Oh querido Dios, perdónanos, ayúdanos. Solo tú puedes librarnos, solo tú puedes hacer que mi mente, mi alma, mi espíritu, mi ser esté liberado de estas influencias satánicas, demoníacas. Solo tú, Señor, solo Dios puede, hermanos. Espero que esta reflexión llegue a donde debe de llegar. Llegue allá donde ocurren los cambios. Donde uno va y reflexiona y medita. Donde nace ese poder en Cristo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece para hacer las reformas, los cambios. Pero nada va a cambiar si no cambia nuestra mente. Si nuestra psicología, si nuestros conceptos no cambian de lo que Dios dice, nada va a cambiar, hermanos. Seguiremos siendo esclavos, seguiremos siendo paganos. Dice el pastor Waggoner, si una persona no es cristiana, es entonces pagana. Hermanos, si lo que estamos viviendo y haciendo no es de cristianos, ¿qué somos? Paganos. No hay otro sendero. Y por eso fue que rechazaron el mensaje de 1888. Porque aunque era un mensaje tan simple y tan básico, llamaba a un cambio total. Imagínense, en aquellos entonces todavía predicaban algunos con ese cigarro que se mastica en la boca. Se llenaban la boca de la ley de Dios, pero en su corazón querían matar a su hermano. Hablamos que Cristo nos libera, pero queremos, como en aquel entonces, manipular la mente de los hombres. Hermanos, necesitamos un cambio, una reforma, un reavivamiento. De nada sirve que usted crea en reforma y reavivamiento si no hay cambio verdadero. Porque de otra manera, si una persona no es cristiana, es entonces pagana. No hay posición neutral. Si un cristiano apostata de la fe, que es lo que hacemos cuando cedemos al pecado, cuando cedemos a lo que Dios no aprueba, cuando cedemos a la desobediencia, cuando un cristiano apostata de la fe, si un cristiano apostata de la fe, se convierte inmediatamente en un pagano. Mensaje de Dios. ¿Qué somos más? Si hiciéramos una balanza de nuestras acciones, pensamientos y palabras durante el día, si hiciéramos una balanza de todo ello, entre malo y bueno, ¿qué somos más? ¿Cristianos o paganos? Hermanos, alto. No importa lo que hicimos o fuimos. ¿Qué vamos a hacer ahora, en este instante? Deje de estar ahí llorando y de estar lamentando hoy, ahora. Si estamos oyendo esto es porque podemos mejorar y ser verdaderamente cristianos. Si nos hemos paganizado tanto que esto no podemos entenderlo, hermano, tómese un baño en la palabra de Dios, en el Espíritu de Dios, haga un ayuno y oración y volvamos a buscar al Señor de corazón de otra manera. Dijo el sacerdote, ¿os declaro paganos? Eso dice Dios, eso dice la Biblia, eso dice el mensaje de 1888. Yo no sé usted, pero en el Señor les propongo el camino de siempre. El único y verdadero. El de la fe, el del amor, el de Cristo.
el del cambio, el de la reforma, el del reavivamiento, el de la práctica, el de la consagración, el del sacrificio, el de la muerte al yo. Les propongo el camino de Cristo. Toma tu cruz y síguelo. Sigámosle. No hay otro camino. Pero decidámonos, cristianos o paganos, otra vez. No hay camino neutro. Que el Señor me los bendiga. Debo terminar, otros compromisos me esperan. Ha sido un placer, si Dios lo permite. Aquí nos vemos mañana con el tema de profecía. Y como ya sabe, acompáñenos en nuestros programas o visite nuestra página, comparta la página laverdadprofetica.com, los números de conferencia y, por qué no, mande el número de su servidor y con gusto contestaré cualquier pregunta, comentario o podemos orar juntos si así lo desea. Vamos a despedirnos con una oración, hermanos, y que el Señor me los bendiga y tomemos la mejor decisión, la decisión de tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Oremos. Amantísimo Padre, muchísimas gracias por el mensaje de esta hora. Bendice a tu pueblo, bendíceme, Señor. Bendice a tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a tomar nuestra cruz, pisotear el orgullo humano, pararnos encima del yo, para que viva Cristo, para que viva Cristo, para que Cristo viva en nosotros. Ayúdanos pues a dejar la esclavitud del pecado. Ayúdanos, Señor, a reconsiderar, somos cristianos o paganos, no podemos ser los dos. Ayúdanos a adorar, a buscar, a entregarle todo al verdadero y único Dios. Ayúdanos a reconocer los falsos dioses y en el nombre de Cristo Jesús ser verdaderamente tus hijos. En Cristo Jesús. Amén.